Buenos días, su señoría. Mi nombre es Luis Felipe Hurtado Cataño, identificado con cédula de ciudadanía 1-143-836-087. Actúo en la calidad de apoderado de la parte demandante. Para que hasta por un término de 20 minutos sustente sus alegatos de conclusión en el presente proceso. Bien, pues, doctor. Buenos días, su señoría. El apoderado de la parte demandante inicia el argumento de alegato de conclusión para concluir toda la relación probatoria y jurídica del presente caso. Antes de iniciar a reflexionar sobre los elementos que constituyen la responsabilidad civil extracontractual, invito a la audiencia y al juzgado a realizar dos reflexiones. La primera es qué lógica jurídica se va a aplicar al caso en concreto. Tenemos que tener claro que en este caso estamos hablando de una actividad peligrosa ejercida exclusivamente por el demandado y por el demandado, que es un guardián de la cosa peligrosa, que en este caso es la conducción de vehículos. Invito a esta reflexión porque seguramente, su señoría, si estuviéramos en el siglo XVIII, donde no existían vehículos, el accidente de tránsito entre el señor John Jairo Arroyo y el demandado no hubiese sucedido. Pues en este siglo no existía la conducción de vehículos y no existía la revolución mecánica que existe a partir de la época del siglo XVIII, que es donde se empieza a crear en Francia toda la teoría de la actividad peligrosa, teoría del riesgo a través del tribunal francés. La segunda reflexión que quiero hacer es tener presente que en el presente caso estamos hablando que el conductor del vehículo taxi se desplazaba por una zona escolar. Esta definición la podemos encontrar en el artículo segundo, en el cual se define que zona escolar es lo siguiente. Dice: parte de la vía situada frente a un establecimiento de enseñanza y que se extiende 50 metros al frente y al lado del límite del establecimiento, ¿ya? Entonces hay que tener presente que el agente de tránsito que rindió la declaración aquí dijo que aproximadamente entre el reductor de velocidad y el impacto del vehículo a mi cliente eran unos 15 metros. Y el reductor de velocidad estaba todo al frente del colegio. Si el Código Nacional de Tránsito nos dice que el límite de la zona escolar son 50 metros al lado y al frente, pues es indudable que en este momento estamos en una zona escolar. Entonces hago esas dos invitaciones para poder tener clara cuál va a ser la lógica que se va a aplicar en este caso en concreto. En este caso en concreto no estamos hablando de una concurrencia de actividades peligrosas, estamos hablando de un caso de ejercicio exclusivo por parte del demandado y por lo tanto la carga de la prueba y la norma aplicable al caso en concreto nos cambia. ¿Listo? Entonces, una vez realizadas estas dos reflexiones, voy a iniciar con estudiar o analizar el régimen probatorio y los elementos de la responsabilidad civil extracontractual que se deben aplicar al caso. El fundamento normativo que se debe aplicar a este caso en concreto es el artículo 2356, que de la sentencia del doctor Ricardo Inestrosa desde la Corte de Oro de 1938 se estableció como el fundamento normativo de las actividades peligrosas. Es decir, desde 1938 hasta la época se ha venido diciendo por parte de la Corte, precedente jurisprudencial, que este análisis de estos casos en ejercicio exclusivo por el demandado no se aplica el artículo 2341 del Código Civil, sino que se aplica el artículo 2356 del Código Civil. ¿Por qué el 2356? Porque es que la Corte encontró un problema. A finales del siglo XIX en el Tribunal de la Francés se empezó a hablar de casos de actividades peligrosas ejercidas exclusivamente por el demandado, en el cual no se podía probar la culpa del demandado. Especialmente en un caso de La Caldera, donde explotó y causó daños a un trabajador y no se pudo probar de dónde provenía la culpa, si era un error de fábrica de La Caldera o era un error del empleador. Y por lo tanto la Corte francesa dijo: venga, aquí no le podemos aplicar la misma exigencia probatoria al demandante, porque si no las víctimas se nos van a quedar sin reparación. Y en esa lógica empieza a escribir Jocerán sobre todo el tema del riesgo de las actividades peligrosas, y la Corte asume esa tesis en 1895 en el caso de La Caldera. Entonces, ¿cuál es la carga probatoria en el caso de responsabilidad por actividades peligrosas? Solo son dos requisitos: el daño y la causalidad. En actividades peligrosas la Corte tiene muy claro, desde la sentencia de 1938,
que la culpa como elemento de la responsabilidad no sirve para declarar responsabilidad, ni sirve la prueba de la diligencia para demostrar la exoneración de responsabilidad. Entonces, en el presente caso, los requisitos probatorios que se le exigen a la víctima son dos: la demostración del daño y la demostración de la causalidad. Evidentemente, en este caso hay un problema de causalidad y es donde se debe centrar el argumento jurídico y probatorio para determinar cuál de los dos, si el demandante o el demandado, intervino causalmente en el hecho dañino. Entonces, empezando por el primer elemento de la responsabilidad, que es el daño, pues tenemos que determinar que en el expediente pues está debidamente probado que el señor John Jairo Arroyo pues padeció unas lesiones como fueron fractura del cúbito proximal desplazada, fractura de tibia y peroné, ruptura de tendones del supraespinoso del hombro, bursitis subacromial, y tuvo una pérdida de capacidad laboral del 25.88% de la pérdida de capacidad laboral calificada por la Junta Regional de Invalidez. Con ese material probatorio, más las declaraciones, más el interrogatorio de parte, pues se tiene claramente demostrado el daño que padeció mi cliente, ¿ya? Entonces, entrar a hacer un conflicto sobre este elemento de la responsabilidad, pues pienso que no hay mucho problema. De pronto ahorita más tarde analizaré el tema del perjuicio para poder determinar la cuantificación de la liquidación. Una vez determinado el elemento daño, entonces voy a proceder a hacer el análisis de la imputación, que es nada más y nada menos que el análisis de la causa jurídica y la causa material. Está plenamente demostrado con el informe de tránsito, con la declaración del señor John Jairo Arroyo y con la declaración del agente mismo que realizó el informe de tránsito, que la causa material y la causa inmediata del accidente fue el atropellamiento por parte del vehículo del demandado. Es decir, que la causa material y la causa inmediata de este accidente está plenamente demostrada. No existe duda alguna que fue el vehículo de placas Valle Carlos Taxis 806 quien impactó y causó las lesiones que fueron atendidas y que causó el daño que fue atendido por parte de la clínica al señor John Jairo Arroyo. Ahora, sobre la imputación jurídica, ese que es el segundo elemento que nos exige la Corte Suprema de Justicia, en aras de poder realizar una valoración jurídica sobre el tema de la causalidad, en sentencia SC 1230 del 2018 del doctor Luis Alonso Rico Puerta, estableció cómo se hace el análisis de la valoración jurídica de la imputación en tema de actividades peligrosas. Y dijo que se tienen que hacer dos análisis en actividad peligrosa, porque esto tiene un problema, señor juez, en imputación jurídica, que nosotros es muy difícil hacer una valoración jurídica de imputación, porque a lo último lo que terminamos haciendo es valoración de culpa. Y como ha dicho la Corte, en actividades peligrosas, pues la culpa no se debe valorar, porque ni sirve para condenar, ni sirve para exonerar la diligencia. Entonces, pero a lo último terminamos haciendo casi siempre esa valoración. Y ese es el gran problema que tiene la Corte en temas de imputación jurídica, es decir, separar la valoración de culpa con la valoración de imputación jurídica. Y cuando dice que uno hace una valoración de imputación jurídica, ¿qué es? Es subsumir el caso en la norma. ¿Y qué nos dice el 2356? El que por negligencia o dolo cause daño a otro será imputable el daño. En este caso la imputación jurídica es muy sencilla, se asimila a la causalidad material. Y eso lo dijo el doctor Luis Alonso Rico Puerta en sentencia del 14 de marzo del 2018. Es decir, la imputación jurídica se asimila a la causalidad material. Entonces en este caso pues no va a haber mucho también divergencia sobre el tema de la imputación jurídica. ¿Dónde está el problema? En este caso, en el hecho de la víctima. Es decir, es saber si hay un hecho exclusivo de la víctima o si hay una concurrencia entre el hecho de la víctima y el hecho del demandado. Ahí está el problema y para eso tenemos que tener muy claro cuáles son los elementos de las causas extrañas y especialmente del elemento hecho de la víctima como causal de eximente de responsabilidad o rompimiento del nexo causal. Ese es el gran problema de este caso. En teoría, ¿qué ha dicho la doctrina y qué ha dicho la jurisprudencia? Y vuelvo y cito la misma sentencia de SC 1230 del 2018, porque es la sentencia más reciente sobre el tema de causas extrañas en actividades peligrosas. ¿Y qué nos dice el doctor Luis Alonso Rique Puerta, pues encabezando la jurisprudencia de la Corte Suprema? Dice que son elementos del hecho de la víctima, es decir, de la causa extraña, son los tres:
la imprevisibilidad, la irresistibilidad y la participación de la víctima, ¿ya? Entonces, hay que tratar de decir si se configuraron o no se configuraron, en este caso en concreto, la irresistibilidad, la imprevisibilidad y la actuación de la víctima. Entonces, en este caso tenemos que el señor John Jairo Arroyo está pasando por una esquina en la cual el conductor del taxi viene, supongamos, como dicen los demandados, a una velocidad inferior a 30 kilómetros por hora, que era la velocidad pues que tenía permitida. Entonces vamos a hablar del hecho imprevisibilidad, que es el elemento para poder determinar, es decir, tienen que estar probados los tres elementos: la imprevisibilidad, la irresistibilidad y la participación de la víctima. ¿Qué tan imprevisible es para un conductor de vehículo y para un taxista que un peatón pase por una esquina en una zona escolar? O sea, ¿qué tan previsible? Obviamente esa carga argumentativa no es una carga del abogado, sino que es una carga del señor juez a la hora de creer, si llega a considerar que se presenta el hecho de la víctima, pero es esa pregunta, o sea, respondernos qué tan imprevisible, es decir, ¿pudo prever él que se iba a atravesar un peatón o no lo pudo prever? En mi consideración, es claro y lógico que el señor taxista podía prever que en una zona escolar un peatón se atraviese. No sé qué estaría pasando en este caso si estaríamos hablando de un estudiante de ese colegio. ¿Y en qué cambia si fuese estudiante o sería otro peatón? En nada. Lo que hay aquí es que es una zona escolar en la cual era para mí previsible que él tenía que determinar el tema de que podían pasar peatones. Pero este no es el elemento más fuerte para derrumbar el hecho de la víctima. El elemento más fuerte es el segundo, la irresistibilidad. Y es resolverse la pregunta: ¿era irresistible o no era irresistible para el conductor evitar el daño? En la sentencia SC 2017 del 2018, el 12 de junio del 2018, del doctor Luis Armando Tolosa Villabona, se dijo que entre la irresistibilidad en las actividades peligrosas viene un elemento intrínseco a la irresistibilidad, que se llama la evitabilidad del daño. Es decir, cuánto podía evitar o no podía evitar el daño. Cuánto tan irresistible o resistible fue el hecho de la víctima en esta actuación que se está buscando en este caso. Si el señor venía a menos de 30 kilómetros por hora, como dicen los demandados en las contestaciones de la demanda, había un reductor de velocidad. El señor John Jairo Arroyo ya está a 60 centímetros o un metro de terminar de cruzar la calle. ¿Cómo no pudo frenar y evitar el daño? O sea, ¿cómo no pudo él coger la dirección del vehículo y pasarse al carril izquierdo? O sea, ¿cómo no pudo evitar el daño? Y esto es muy importante porque en una sentencia del Tribunal de Cali, con ponencia del doctor Homero Mora Insausti, con proyecto aprobado según acta 020 del 29 de febrero del 2016, se valoró un caso similar, solo que las partes estaban volteadas allá el demandante hacía por demandado en este caso. ¿Cuál era el caso? Una buseta no respeta la señal de pare, pero ya va terminando de cruzar la intersección, es decir, le faltaba poco para terminar, a pesar de que no respetó la señal de pare, le faltaba poco. La motocicleta, que en este caso sería el demandante allá en la sentencia del tribunal, impacta en la parte trasera del vehículo al bus. ¿Cuál es el razonamiento que aplica la sala del Tribunal de Cali? El razonamiento es muy fácil. Es decir, señor motociclista, si el bus ya estaba llegando a terminar de pasar la vía, es decir que usted podía haber tomado otra maniobra diferente con la cual se hubiese podido evitar el daño. Y como usted no la tomó, allá declararon el hecho exclusivo de la víctima. Me permito citar al Tribunal de Cali en cuál es su valoración. Dice: en este singular caso es irrecusable que se presentó una colisión entre dos automotores. La irrogación de daños es palmaria y está debidamente acreditada, pero no luce irrefragable la conexión causal respecto del comportamiento del demandado en su generación. Ha quedado visto como los hechos que lamentamos se ocasionaron por la omisión del deber del cuidado del demandante, en este caso el motociclista, porque atendida a las singulares circunstancias en que envolvieron el accidente, al demandante le era exigible otra conducta. Es ostensible que hubo negligencia o culpa de la víctima,
pues la buseta había casi logrado pasar toda la calle. Hubo inadvertencia y falta de destreza del motociclista, pues pese a la suficiencia de la vía, atendida su generosa holgura, de todas maneras lo golpeó, con los resultados ya conocidos y que deploramos. Si otro hubiera sido el comportamiento del demandante, de seguro no se había presentado el accidente. Es decir, que este requisito de evitabilidad del daño o de irresistibilidad, como lo llama la doctrina, pues en el presente caso no se cumple. Por lo tanto, considero que el hecho de la víctima no se configura y por lo tanto las pretensiones deben ser declaradas a favor del demandante. Eso es sobre los dos elementos de responsabilidad que estructuran la responsabilidad pues del aquí demandado. Doctor, le quedan 3 minutos. Listo, doctor. Y termino con 2 puntos. Uno, el tema de los perjuicios, ¿ya? Entonces, en el tema de los perjuicios, pues está, para mí en el concepto está debidamente acreditado el perjuicio del lucro cesante, ¿ya? Liquidarlo conforme a los siguientes criterios: pérdida de capacidad laboral del 25.88%, teniendo en cuenta el promedio de vida de la resolución 1555 del año 2010 de la Superintendencia Financiera. El señor tenía 547 meses de promedio de vida laboral. Se le tiene que tomar el salario mínimo, porque fue lo que pues se le debe presumir porque se probó la actividad y no se probó un salario más alto. Entonces, por lo tanto, es el salario mínimo aumentando el 25% por prestaciones sociales, que es la presunción que tiene la Corte Suprema de Justicia en este momento. Se debe liquidar tanto el lucro cesante consolidado hasta la fecha y el lucro cesante futuro. Con respecto al perjuicio moral y al daño a la vida de relación, pues considero que también está debidamente acreditados, y pues hay que tener el parámetro que el Tribunal de Cali, en sentencia de febrero del 2018, demandante Marta Janet López contra Isidoro Guzmán, tasó como perjuicio límite la suma de 70 millones. Y con respecto a la póliza de seguros, que es lo último que se tiene que analizar, le solicito al señor juez aplique el precedente del 12 de enero del 2018, sentencia C002 del 2018, donde se establece que las exclusiones que no estén en la carátula de la póliza no pueden ser aplicadas. Es decir, que aquellas exclusiones que solo aparecen en las condiciones generales, pero no aparecen en la carátula de la póliza, no pueden ser llamadas a prosperar en estos casos donde se demanda directamente al asegurado. ¿Cuál es la lógica aplicada por la Corte? Pues a la interpretación del artículo 1127 del Código de Comercio, en el cual se señala que el asegurado responderá por todos los perjuicios patrimoniales y establece que pues el asegurado siempre tendrá daños patrimoniales, toda vez que a lo último él tiene que pagarle a la víctima lo que se condene por reparación de acuerdo a la cobertura de la póliza. Muchas gracias, su señoría, y muchas gracias por todo en el tema de las audiencias que se han llevado a transcurso en esta audiencia. Toro Autos ni AXA Colpatria como llamada en garantía. Tercero, declarar civilmente responsables los señores Alexander Guzmán Soto, Joel Cerón Ortega, y a Toro Autos y a AXA Colpatria